A ver, entonces en las anteriores clases lo que habíamos hecho es hemos visto el estilo comportamental o algorítmico y el data flow, que eran dos estilos más o menos. En el data flow era describir el circuito mediante compuertas y en el comportamental era describir el circuito mediante sentencias, if, else, while y todas las sentencias que han visto en C. Ahora existe una última estructura, podría decirse, que es la estructura que sería estructural, en realidad es el nombre. Entonces, este, este tipo de arquitectura, perdón, este tipo de arquitectura nos va a servir para hacer lo siguiente, para poder fusionar, podría decirse esto, digamos, este tipo de arquitectura con el tipo de arquitectura comportamental. Entonces, la arquitectura estructural va a ser, podría decirse, haciendo una analogía, sería más o menos como, a ver, el data flow sería como construir una casa con puros ladrillos. Se puede construir, ¿verdad? Una casa con puros ladrillos. Pero conforme si digamos tu casa, o sea, vos vas edificando una construcción y digamos quieres hacer un edificio, puedes hacerlo de puro ladrillos, no es que no puedas. Pero si te das cuenta va a ser más difícil y va a ser, o sea, cuando vayas a hacer circuitos más grandes o construcciones más grandes, si lo haces con puro ladrillos, puede que en algún momento sea tan grande tu circuito que cometas un error y todo o sea, ya no funcione. En el caso de una casa sería que se derrumbe. Luego hemos visto el comportamental, que en el comportamental ya había un poco, podría decirse que es un poco más ordenado, ¿verdad? O sea, es un poco más sencillo, ya no tienes que estar haciendo con pura compuertas. Es decir, el circuito ya interpreta cada sentencia y lo convierte en compuertas de acuerdo al compilado que hace y, o sea, busca la mejor forma de construir, podría decirse, la casa. Es decir, ya le pone, hablando de edificios, podría decirse, ya le coloca los machones, o sea, va, no sé si me estás entendiendo, o sea, va haciéndolo un poco más compacto tu programación, es decir, tus Sí, circuitos. se entiende. Entonces, conforme vas acomplejándote más, lo que te conviene es dividir tu problema, dividir tu problema y la arquitectura de tipo estructural prácticamente te serviría para construir ya no solo, digamos que, a ver, en el data flow te serviría para construir una casa así sencilla, con una puerta y listo, su techo. El, el comportamental te serviría ya para construir un edificio, digamos, un edificio. Podrías ya construir un edificio, pero este sería el data flow, ¿verdad? El data flow, data flow, y este ya sería el comportamental o algoritmo que dicen, el algoritmo. Y después de esto vendría el estructural. Entonces, el estructural, ¿para qué te va a servir? El estructural te va a servir prácticamente para construir toda una ciudad, podría decirse. Puedes construir una casa, más un edificio, más dentro de este edificio otro edificio, no sé, hacerle de distintas plantas, o sea, de distintas formas, no sé, construir un parque, así, o sea, esa sería más o menos la analogía para entender los tipos de arquitecturas que hay en VHDL. Entonces, al final, eh,
tienes que aprender esto, el data flow, tienes que aprender el algoritmo y luego para hacer, podría decirse, circuitos más complejos, el estructural sería el siguiente nivel. Entonces lo que vamos a hacer hoy día va a ser un diseño ya estructural, es decir, vamos a utilizar las anteriores arquitecturas y lo vamos a juntar en una estructural. Ahora, ¿qué circuito vamos a hacer? Vamos a hacer uno sencillo. En este caso vamos a hacer un multiplexor de dos entradas, una salida y el selector, ¿verdad? El selector que sería este. Ya, entonces para intercambiar en dos entradas un multiplexor, un mux de 2 a 1, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que encaminar, ¿verdad? O sea, con el selector vamos a poner el selector, en este caso lo voy a nombrar con S, y digamos mi entrada va a ser, aquí lo voy a poner D0, y aquí lo voy a poner D1, y mi salida va a ser Q. Entonces, el selector para intercambiar estos dos, ¿cuántos bits necesito? Necesito solo uno, ¿verdad? Este va a ir cambiando de 1 o puede ser 0. Puede ser cualquiera de esos dos. Digamos que cuando esté en 1 va a venir y va a unir este, y cuando esté en 0 va a venir aquí ya también a D1 y va a unir a Q, o viceversa podría ser. Yo, de acuerdo a mi programación, voy a hacer eso. Entonces, ese es el trabajo de multiplexor, ¿verdad? Y en este caso lo vamos a hacer con compuertas de la siguiente forma. Voy a colocar aquí una AND, aquí voy a colocar otra AND, aquí voy a colocar un negador y finalmente aquí una OR. Entonces aquí a mi salida sería Q, ¿verdad? Q. Estas ANDs lo voy a unir a mi compuerta OR. Y qué más, a ver. Aquí en esta parte voy a poner el de 0. Y en este otro voy a poner el de 1. Entonces, ¿qué es lo que hace el multiplexor? Cuando esté en, por ejemplo, cuando esté en 0, lo que tendría que hacer, digamos, por aquí, yo coloco un 0, entonces tendría que controlar 1, ¿verdad? Alguna de las compuertas. En este caso yo voy a ponerlo de la siguiente forma. Cuando esté en 0 quiero que se habilite el D0, es decir, que D0 venga aquí y se conecte ahí. Entonces, de aquí, de este negador, voy a mandarlo aquí. Si te das cuenta, aquí entra 0 y luego cambia a 1, ¿verdad? Y la compuerta AND, ¿qué es lo que hace? Es como una multiplicación. Si hay un 0 aquí, cualquiera sea el resultado de este otro, va a ser 0 a la salida. Pero si hay un 1, es como si le estuviera habilitando, ¿verdad? Le estoy habilitando y entonces lo que ponga aquí, si digamos es 0, va a pasar un 0. Si coloco un 1, va a pasar un 1. Entonces eso es lo que estoy haciendo ahorita, aquí en esta parte. Ahora este otro. Digamos que yo en mi selector he colocado el 0. Entonces, como está en 0, he habilitado el D0. Pero el D1 no va a ser habilitado porque el 0 está viniendo de aquí y lo está bloqueando este. Prácticamente esta entrada está bloqueada. Cuando pase a 1, lo que va a hacer es lo siguiente. Este va a venir por aquí, perdón, aquí va a estar en 1 y aquí se va a volver 0. Entonces este 0 va a bloquear a este. Y como está en 1, este 1 está viniendo por aquí y habilita al D1. Entonces mi entrada D1 se conecta al final con mi compuerta OR
y he conectado esta entrada con esta salida. Entonces esa sería la explicación del circuito multiplexor de 2 a 1, ¿verdad? Ahora esto lo vamos a convertir a un diseño, podría decirse, estructural. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. A ver, esto. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí va a ser de 1. Listo. Ahora, para hacer un diseño estructural, lo que tienes que hacer es primero ir dividiéndote, o sea, dividir los trabajos. Es decir, por ejemplo, en este circuito yo voy a dividir los trabajos de la siguiente forma. A ver, esto voy a colocar sin relleno. Yo voy a dividir de la siguiente forma. Imagínate lo siguiente, que ya hemos aprendido a hacer en Dataflow una compuerta simple, ¿verdad? Con algoritmo igual hemos hecho una compuerta simple, también hemos hecho un flip-flop. Ahora sería de la siguiente forma. En Dataflow, digamos, hemos aprendido a hacer una compuerta. Entonces, eso va a ser una casa, digamos. Ahora, a ver, en este caso tendría dos casas, ¿verdad? Control C, Control V, listo. Tengo las casas. Ahora, imaginemos que en algoritmo hemos hecho esto, la OR. Entonces sería de la siguiente forma. A ver, ¿dónde está? C, Control V. Y hemos hecho... en este caso hemos hecho un edificio, digamos. A ver. Control V. Este es el edificio. Esta es la casa. Y al final, todo esto. Aquí voy a decir que esto es otra casa igual. Un negado, ¿verdad? Un negador. Una casa. Y al final, todo esto es mi ciudad. Entonces sería de la siguiente forma. Listo. Entonces sería de la siguiente forma. Nosotros ya hemos aprendido a hacer en Dataflow circuitos simples. Y ahora en el estructural lo que vamos a hacer va a ser ir haciendo circuitos igual simples. Y vamos a ir uniéndolos. O sea, ya no vamos a, podría decirse, hacer todo esto en uno. Podríamos hacer todo, también se puede, o sea, se puede hacer todo esto en uno, pero ahora lo vamos a hacer tipo estructural. Esto ahorita es un ejemplo sencillo. Ahorita lo que vos podrías hacer es aquí poner un circuito complejo, donde tengas entradas y salidas y al final, o sea, vos solo diseñas un circuito complejo aquí, diseñas otro circuito complejo aquí, diseñas otro circuito complejo aquí, otro complejo aquí y los unes. O sea, vas uniendo y de esa forma, o sea, si te das cuenta, has dividido tu trabajo en un circuito ultra complejo, lo has dividido en distintos circuitos pequeños que son menos complejos que el gigante, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos haciendo un diseño estructurado. Ahora, lo bueno de estructurado es lo siguiente. A ver, este lo voy a cambiar de color. Lo bueno de estructurado es lo siguiente. Si por algún motivo vos tuvieras, digamos, aquí tengo una AND y aquí tengo otra AND, ¿verdad? Si por algún motivo tienes repetidos, puedes utilizar la misma estructura para hacer
estos dos. Es decir, puedes replicar las casas con una sola. Basta que diseñes una y puedes hacer, en el caso de Intro a la Program, no sé si recuerdas, la parte de objetos. O sea, tú creabas el objeto y podías replicarlo miles de veces, ¿verdad? Entonces el estructural también te va a servir para eso. Una vez que haces vos una estructura, puedes replicar esa misma estructura las veces que vos quieres. Y vas a poder utilizar las veces que vos quieres igual. Ya, ahora sí, eso sería todo por la parte de teoría. Mayormente esto te va a servir para, si les ha dado un proyecto, yo supongo que les ha de decir. Proyecto consiste en lo siguiente, tiene una secuencia y luego hace, digamos, yo a lo que recuerdo era una cafetera, te daba una secuencia, es decir, vos puedes elegir la secuencia, luego te dice, en caso de que hayas elegido alguna opción, tienes que devolver cambio, entonces esa ya es otra estructura. Luego tienes que devolver al final el cambio en una pantalla, entonces tienes que hacer el circuito para hacer funcionar la pantalla. Entonces así vas dividiendo tus trabajos, haces uno por uno, haces funcionar uno por uno y al final lo juntas y ya está. Terminas un circuito complejo, podría decirse. Esto mayormente sería para el diseño de, no sé si les dice el docente, pero en realidad con VHD puedes hacer microprocesadores, o sea, puedes diseñar tu propio microprocesador, puedes diseñar tu propio microcontrolador. Entonces, si dominas los más básicos y dominas el estructural, puedes armarte un propio microprocesador. Solo que tienes que tener en cuenta que tienes que saber los conceptos de cada parte del microprocesador. Tienes que saber diseñar la memoria, diseñar todas esas partes por separado. Ya. Entonces, ahora que ya hemos explicado el multiplexor, lo vamos a convertir en estructural. Vamos a ir al código directamente. Y venimos aquí. Entonces yo lo que voy a hacer, creamos un nuevo proyecto. Y le vamos a dar el nombre. A ver, esto primero. Voy a guardar. Aquí. Voy a crear, o sea, el nombre de mi carpeta va a ser multiplexor mux 2 a 1. 2 a 1. Listo. Selecciono la carpeta. ¿Cuál va a ser el nombre de mi proyecto? Directamente le voy a poner mux 2 a 1. 2 a 1. Listo. Es decir, dos entradas, una salida, un selector. Ya. Ok, vamos a ver. Ya, en aquí, ya la siguiente clase yo les voy a estar. Vamos a grabar esto. Sí, yo creo que sí, vamos a grabar este multiplexor. A ver, ¿dónde está? Es la Max 2, el más económico. 240 de... Ya. ¿Y qué más? A ver, finalizamos. Y eso sería todo por la creación del proyecto, ¿verdad? Esto ya saben crear ustedes. Entonces, en este caso, creamos primero. ¿Dónde está? Nuevo VHDL file. Y listo. Ya, en este caso, a ver, hay dos opciones para empezar a programar. Una es que, o sea, para hacer una estructural, lo que vos tienes que hacer es primero haber hecho esto, primero haber hecho esta operación de pensar y ver cómo has dividido tu problema. Una vez que has dividido tu problema, las opciones son los siguientes. Puedes empezar ¿qué se llama? A crear directamente
el objeto, es decir, todas las conexiones de tu circuito en grande, es decir, empezar por la parte de las conexiones. Esta parte del estructural prácticamente sería hacer las conexiones y definir los objetos. O hay otra opción. La otra opción sería empezar a diseñar uno por uno tus compuertas. En este caso, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a empezar diseñando cada una de las compuertas. ¿Ya? Y para que sea más fácil, directamente lo voy a hacer en Dataflow. Tú ya puedes combinarlo, o sea, algorítmico con Dataflow. Va a dar lo mismo. A ver, vamos a hacer. Primero vamos a empezar a crear, a ver, nuestra compuerta AND, digamos. Sí. Y en este caso, aquí. Vamos a hacer library triple E. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya. A ver, o no. A ver, voy a pensar un rato cuál sería la mejor forma para explicar esto. Ya. Primero vamos a hacer esta parte, la parte grande. Pero para no, o podría decirse, para no equivocarnos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Siempre y cuando hagas estructural, vas a hacer lo siguiente. Digamos que has hecho este bloque, ¿verdad? Este bloque. ¿Y dónde está? Ya has definido, digamos, cómo vas a hacer tu circuito estructural. Una vez que ya has definido, en aquí sería el selector, ¿verdad? En aquí. Una vez que ya has definido, podría decirse, de tu circuito grande, ya has definido tus entradas y tus salidas, lo siguiente que tendrías que hacer es ir nombrando, así se te va a hacer más fácil, ir nombrando las entradas y salidas de cada bloque, es decir, de cada construcción. En este caso, aquí, ¿qué entraría? Aquí es D0, ¿verdad? Ya está nombrado. Pero aquí en este otro no está nombrado nada. En este ya está nombrado. Voy a ampliar un poco más. En esta compuerta AND ya está nombrado la entrada. En aquí, perdón, a ver. Ya está nombrado, pero aún así lo voy a renombrar para lo siguiente. Una vez que empiece a hacer el código te vas a dar cuenta. Aquí digamos, yo lo voy a nombrar a mi casa, esta va a ser la puerta X y esta va a ser la puerta Y, digamos. Y por aquí va a ser la salida F, digamos. Ya está, yo he construido esa casa, tiene dos puertas, tiene dos puertas de entrada, una puerta de salida, listo. En aquí, como es la misma estructura, entonces ya sabemos que va a ser aquí, va a ser X y va a ser F. Es la misma estructura, entonces prácticamente se copia lo mismo. En aquí, en este otro voy a ponerlo, si te das cuenta, está entrando F, pero en este caso yo lo voy a nombrar en aquí. Esta ya es otra construcción, entonces no puedo ponerle la misma puerta de esta casa a esta casa, ¿verdad? Entonces aquí le voy a colocar otra entrada, es decir, digamos, lo voy a poner Q1 y aquí le voy a poner Q2. Q2, aquí. Entonces tengo en este otro edificio tengo una puerta que se llama una puerta de entrada Q1 y otra puerta de entrada Q2 y una salida Q. Listo. En aquí lo voy a dejar, digamos, en aquí con S. Digamos, lo voy a nombrar X. Y aquí a mi salida lo voy a poner F igual. O, sí, o Y, digamos.
X y Y. Digamos que va de esa forma. Ya, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, mejor para que sea más fácil, F directamente. F, así todas mis puertas pequeñas tienen su salida F. En aquí igual creo, lo voy a hacer lo mismo. Digamos que he comprado, o sea, puertas de las mismas dimensiones, X y E, X y E. X por aquí es igual a un tipo de puerta X, F. Y en aquí, a ver dónde está. Aquí por último he comprado, o sea, puertas del mismo vendedor, X y E, y aquí F. Listo. Hasta ahí no creo que haya algún problema. Esto solo lo estoy haciendo para empezar a escribir mi código. Entonces, una vez que ya hemos hecho este nombrado, podría decirse, de entradas y salidas en cada compuerta o en cada bloque de código, es decir, en cada estructura ya hemos hecho nuestras entradas y salidas, lo siguiente es, ahí recién vienes al código y empiezas a hacer. Una opción sería hacer el grande y luego ir construyendo cada uno. Pero lo más aconsejable sería lo siguiente. Tú haces tu código, o sea, tú haces tu código de esto, lo compilas, haces funcionar y listo. Pasas a este, haces funcionar y listo. Pasas a este, haces funcionar y listo. Pasas a este, haces funcionar y listo. Una vez que ya has hecho funcionar todos esos, haces las conexiones. En este caso, como son circuitos simples, yo directamente voy a empezar por el grande y luego vamos a hacer los pequeños. Sería de la siguiente forma, a ver. Ya. Library y triple esto, ya saben. ¿Qué más? A ver. Usamos y triple E. Vamos a usar la librería. En este caso sería Standard Logic. Listo. Hasta ahí. Eso es normal. Ahora la entidad. ¿Qué se llama nuestra entidad? MUX 2 a 1, ¿verdad? MUX 2 a 1. MUX 2 a 1. Listo. Y aquí vamos a definir nuestras entradas y salidas. Primero definimos del grande. En este caso el grande sería a partir de ahí, ¿verdad? Entonces D0, D1, S y Q. D0, D1 y S son entradas, ¿verdad? Entonces colocamos D0. Ya directamente minúsculas lo voy a poner. Sabes que en VHDL no importa si pones mayúsculas o minúsculas, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces S y aquí colocamos in standard logic. Y listo, ya hemos definido una de nuestras entradas, o las tres entradas podría decirse. Estas serían como las tres entradas a la ciudad. Y tenemos una salida. Ya en aquí, entonces voy a colocarlo Q. Y va a ser out standard logic. Punto y coma. Está ahí. Y cerramos, ¿verdad? Ent mux 2 a 1 y listo. Hasta ahí no habría ningún error, supongo. ¿Qué sería lo siguiente? Definir, ¿verdad? Nuestra arquitectura. Arquitectura en este caso es estructural. Estructural de
¿De quién es? De mux 2 entradas, ¿verdad? Mux 2 a 1 y listo. Ahora en los anteriores sabíamos hacer directamente el begin, ¿verdad? En estructural lo que vamos a hacer aquí sería lo siguiente. Vamos a empezar a declarar cada componente. ¿A qué nos referimos con cada componente? A cada, podría decirse, bloque o construcción que hemos hecho nosotros de circuito. Esos van a ser nuestros componentes. En este caso, tendríamos una componente que lo que hace es negar, podría decirse, una entrada o una salida. Este otro componente que hace recibe dos entradas y nos bota una salida. Este otro igual, recibe dos entradas y nos bota una salida. Entonces vamos a empezar a crear nuestros componentes. Voy a comenzar con el AND, podría decirse ya. Vamos a empezar con el AND, que sería de la siguiente forma. Colocamos component y vamos a decir en este caso AND. Lo voy a colocar de dos entradas, listo. AND de dos entradas. Ahora el componente es similar al entity, o sea, a la entidad, pero no va a llevar el is. Es decir, component AND dos entradas y lo que vamos a hacer en aquí, vamos a definir sus puertos. Port. Y en aquí vamos a colocar, ¿qué hemos colocado en la AND? Hemos colocado X y Y, ¿verdad? Entonces vamos a colocar aquí X, Y, listo. Y va a ser entrada, es de tipo entrada, in standard logic. Listo. Ahora el otro que sería esto, como te he dicho, ¿verdad? Ya son repetidos. Ya nos falta la salida, que la salida la hemos puesto F. Va a ser out standard logic. Y listo. Ahora, ¿cómo vamos a terminar? O vamos a, podría decirse, cerrar la instrucción. No vamos a cerrar como la entidad. Es similar a la entidad por los puertos, porque estamos definiendo lo que vamos a conectar. Prácticamente estamos definiendo este componente con sus entradas y salidas. Entonces colocamos end, pero en este caso no voy a colocar AND dos entradas, solo voy a colocar end component. Entonces he creado el componente, lo he cerrado, listo. Ya, entonces ya tenemos esta AND. Aquí teníamos una AND y dos ANDs. Ya no es necesario crear otro porque como te he dicho, copia, o sea, una vez que ya has diseñado una estructura, lo puedes replicar las veces que vos quieras. Siguiente. Voy a crear el OR de dos entradas y una salida. Entonces voy a decir component OR. Dos entradas. OR dos entradas directamente. Ya. Y lo mismo. En aquí voy a colocar port X, Y. Porque eso es lo que he nombrado, ¿verdad? En aquí tal vez estés pensando, pero si le has colocado lo mismo, no va a haber ningún problema, es decir, no se van a confundir. En realidad no, esto es como si estuvieras, es como si estuvieras haciendo lo siguiente. Todo esto es tu estructura, es decir, todo esto es una parte de un circuito que has hecho y este X y Y serían prácticamente solo como conexiones. Es decir, vos compras, no sé si, a ver, vos compras conectores que venden en la Uruguay y los conectores son verdes. No sé si has comprado alguna vez los conectores verdes que vienen de esta forma, creo, de esta forma.
y aquí tienen sus agujeros para hacer las conexiones, ¿verdad? Entonces esos conectores, eso sería, este X y Y prácticamente sería como esto, este sería X y Y. Entonces vos puedes agarrar este mismo conector y conectar otro circuito, y el circuito no te va a decir, no te va a decir lo siguiente, ¿verdad? Digamos aquí he colocado un foco, aquí he colocado un foco, y aquí he colocado, no sé, un motor, digamos. Aquí, este está conectado aquí y este está conectado aquí, este es X y Y. Son lo mismo, o sea, son la misma estructura todo, pero están conectando distintas cosas. Entonces en aquí sería lo mismo. O sea, no importa si todas las entradas les he puesto XY, XYZ, XYZ. Al final solo es esto. Solo son los conectores. Donde vas a hacer en realidad las conexiones principales, donde no puedes equivocarte, va a ser más abajo del código. Entonces ahorita esta parte sería de esa forma. Entonces puedes utilizar los mismos conectores, podría decirse. Puedes reutilizarlos, o sea, puedes utilizar las veces que quieras. Entonces en aquí voy a colocar Standard Logic. Una vez aclarado eso, colocamos Standard Logic. En este caso son de tipo Standard Logic. Y aquí colocamos F, los puntos out, Standard Logic. Y punto y coma y cerramos el componente. Component. Listo. Entonces hasta aquí lo que hemos hecho, ya hemos creado nuestras dos, podría decirse, ya hemos comprado nuestros conectores, ya estamos haciendo eso. Y ¿qué más? Nos falta el último, el negado, ¿verdad? Yo lo voy a colocar así, a ver. Component. Y en este caso lo voy a colocar como nombre de inversor. Inversor, ahí. ¿Qué más? A ver. Declaramos port. En este caso nuestro negador o inversor sería, solo tenía X y F, ¿verdad? X, entonces va a ser una entrada. Y standard logic. ¿Y qué más? A la salida voy a colocar F. Listo. Out standard logic. Listo. Hasta ahí sería toda la declaración de mis componentes. End component. Listo. Una vez que ya hemos declarado nuestros componentes, lo siguiente sería venir aquí y declarar señales. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Nos fijamos en nuestro circuito, es decir, en la estructura, cuáles no están recibiendo señal. Ahorita este está recibiendo señal, ¿verdad? En esta parte. Este está recibiendo señal directa. Este está recibiendo señal directa. ¿Y cuál más? A ver. Este podría decirse que está generando una señal igual directa, ¿verdad? Directa. Pero hay, podría decirse, caminos intermedios que no están con señal directa, o sea, no están recibiendo señales directas, están generando señales. Entonces, estos serían los otros, los que están... perdón, aquí me faltaba uno más. Aquí me faltaba este. Estos están recibiendo señal directa y los que no están recibiendo señal directa serían los siguientes. Serían este, este y este. Entonces esos tres, si te das cuenta, son resultados de señales internas. Entonces, para
Para poder hacer estas conexiones, las internas, no las externas ya están hechas. Para hacer las conexiones internas te conviene declarar señales para que así no haya ningún error. Declaras una señal, por ejemplo, para este de aquí. Voy a declarar una señal. Lo voy a llamar señal, en este caso, a ver. Señal negado le voy a poner. Digamos, negado. A este otro le voy a poner este de aquí, que es una señal que se está generando de forma interna. Le voy a poner, ahora sí le voy a poner, digamos, que va a ser la señal, el Q1. El nombre, ahorita aquí vos le nombres lo que quieres, o sea, la señal. Aquí igual le voy a poner Q2, digamos. Las señales que van a generarse aquí van a ser Q1, Q2, que van a ir aquí, a generar al Q. Listo. Entonces voy a declarar esas señales. Por si acaso no estoy declarando estos ya han sido declarados aquí al inicio. Son nuestras señales principales, es decir, las de entrada, las originales, las que vas a poner directamente desde el protoboard, es decir, que vas a sacar de afuera y vas a recibir afuera. Ahora estas otras vos ya no las vas a hacer, o sea, ya no vas a hacerlo de forma manual, podría decirse. Internamente con el código que vas a hacer, esto ya se va a conectar. Entonces vamos a hacer esas conexiones, esas señales, vamos a definir estas señales de conexión, que en este caso sería de la siguiente forma. Declaras signal, o sea, variables de tipo signal. En este caso, el primero es neg, ¿verdad? Negador, el que se va a negar. Luego el siguiente es Q1. Q1, listo. Y el otro es Q2. Y ya está. Declaras esas señales. ¿De qué tipo son esas señales? Van a ser binarias, ¿verdad? O sea, van a ser de tipo Standard Logic. Entonces colocas eso, Standard Logic. Y ahí sería, una vez que ya has hecho todo esto, es decir, ya has declarado tus entradas las entradas externas y las salidas externas, las señales internas y externas, las puertas que van a permitir entrarte, o sea, los conectores que van a permitir conexionar a cada componente. Una vez que ya has hecho todo eso, lo siguiente sería ir conectando. Entonces, ahora sí vamos a empezar, o sea, vamos a dar inicio a las conexiones. Entonces, damos con el begin, vamos a dar inicio. Y por ejemplo, para esto, yo le voy a nombrar de la siguiente forma. A ver. Este, digamos, lo voy a nombrar como puerta 1, digamos. Puerta 1. El siguiente lo voy a nombrar como puerta 2. Puerta 2. Y el siguiente lo voy a nombrar como puerta 3. Muchos nombres, ¿verdad? Pero al final todos estos nombres sirven para no equivocarte al momento de hacer el código. Entonces voy a empezar a hacer las conexiones. En mi puerta 1 voy a comenzar por aquí. Puedo comenzar por donde quiera. Es decir, puedo comenzar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, no importa. O sea, puerta 1, puerta 2, esta es la puerta 3, aquí me estoy olvidando, esta va a ser la puerta 4. Listo. Entonces, puedo empezar por donde yo quiera. Pues en este caso voy a empezar por la puerta 1. Ya, entonces a la puerta 1 voy a colocarlo con ese nombre. Puerta 1 directamente. Y digo, ¿qué es lo que voy a hacer en la puerta 1? Voy a hacer las conexiones de la siguiente forma. Para hacer las conexiones colocas la palabra imp
port map esto es separado, y defines qué es lo que estás conectando. En este caso no es inf, ¿verdad? Perdón. Esto sería, aquí no hay colocado inversor, aquí lo he colocado negador, ¿verdad? A ver, perdón, aquí es negador, no es inf. Perdón, ¿qué estoy diciendo? ¿Dónde está? No hay nombrado. Puerta 1, puerta 2. No. Perdón, sí. En este caso, ahorita, lo que voy a hacer es defino. He colocado nombres, ¿verdad? Puerta 1, puerta 2, puerta 3. Les he puesto nombres a cada bloque, podría decirse. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a empezar a utilizar mis componentes. En este caso voy a colocar en la puerta 1 qué es lo que está pasando. En la puerta 1 estoy utilizando al componente inversor en este caso. Al inversor que tenía de entradas X y F. X y F. Pero yo ya no voy a colocar aquí X ni F. Aquí voy a decir recién. En aquí es donde tienes que tener cuidado. En aquí ya no puedes, podría decirse, repetir variables. O sea, al menos que esté conectado al mismo. En este caso, no está conectado, no hay ninguno que esté conectado al mismo, ¿verdad? A ver, vamos a ver. El S está conectado aquí, pero no está conectado a otro más. Entonces no se repite. El D1 no está conectado aquí, pero no está conectado a ningún otro más. Si por ejemplo el D1 estuviera conectado aquí, ahí sí puedes repetir el D1. Pero en este caso no. En este caso están entrando, a cada uno está entrando uno distinto, podría decirse. En aquí sí está entrando el S, está entrando a este y a este. Entonces vas a ver en la puerta 3, eso vamos a hacer. O sea, puedes repetir en la puerta 3 y en la puerta 1 puedes poner S. ¿Por qué? Porque se están conexionando en el mismo lugar. Ahora, vamos a ver primero en la puerta 1. Import map hemos dicho, ¿verdad? Aquí está nuestro componente inversor que está entrando a la entrada S. Entonces me fijo, lo he nombrado como S, sí. Entonces voy a colocar S. Primero vienen las entradas. Luego, ¿qué estoy colocando a la salida? A la salida habíamos nombrado una señal. Entonces que se almacene mi salida en la señal NEC. Listo. Y ahí sería todo. Ya hemos hecho la conexión de la primera puerta. La segunda puerta, ¿dónde está? No es esta, aquí está, lo hemos nombrado aquí. Decimos puerta 2. Puerta 2. Entonces, la segunda puerta, ¿qué es lo que estás recibiendo? ¿O qué es lo que hemos construido ahí adentro, dentro de la puerta 2? Lo que hemos construido dentro de la puerta 2. ¿Me Perdón. está entrando la señal negada? Sí, en la puerta 2, pero ¿qué componente estamos utilizando? Es el AND, ¿verdad? Sí, sí. Ya. Entonces el AND 2 entradas. Y vamos a colocar port map. Y aquí está entrando, como has dicho, está entrando la señal negada y el de 0, ¿verdad? El de 0. Entonces aquí voy a colocar de 0, el negado. Listo. ¿Qué más? A la salida me falta. A la salida no está yendo directo, entonces voy a colocar la otra señal, donde se va a almacenar mi salida. Q1. Listo. Siguiente puerta, la puerta 3. La puerta 3 sería puerta 3.
es la misma ant, ¿verdad? Entonces, como es como objetos, puedo volver a crear otro objeto. Puedo volver a decir lo mismo, port map, pero a este otro objeto no le está entrando lo mismo. Le está entrando D1, le está entrando D1 y ¿qué más le está entrando? S. Entonces, si te das cuenta, en aquí sí puedes repetir solo porque está haciendo, o sea, está entrando. El S está entrando a dos puertas, podría decirse, a dos bloques. Entonces sí puedes repetir. La salida, ¿dónde está yendo? A Q2. La salida está yendo a Q2. Aquí está. Y cerramos eso. Y listo. Finalmente la puerta 4. La puerta 4. Es una OR que habíamos dicho que es OR de dos entradas. OR de dos entradas. Listo. Port map. Y en este caso es Q1, Q2. Entonces a este le están entrando puras señales internas. Q1 y Q2. Listo. Y está haciendo la salida el Q, ¿verdad? Que esta ya es salida externa. Entonces, ¿dónde está? ¿Cómo hemos definido la salida? Sí es Q. Y listo. Y hasta ahí sería, o sea, ya con esto prácticamente ya has hecho. Ya has diseñado toda tu estructura, todos los circuitos, todo. Ahora finalizamos cerrando la estructura. En este caso vamos a finalizar con estructura. Y listo. Y hasta ahí sería, o sea, toda la parte de la programación y de las conexiones de toda la estructura. Por eso se llama estructural, porque mayormente, o sea, tú defines tus componentes, haces las conexiones y una vez hecho todas las conexiones ya está, o sea, ya está hecho toda tu estructura. Pero esto aún así, o sea, una vez que ya has terminado, podría decirse, de planificar todo esto, de hacer las conexiones, todo esto, no va a funcionar por lo siguiente. Si vos no has construido las casas, vos no has construido prácticamente ahorita lo que habríamos hecho es poner aquí en toda esta ciudad hemos colocado carreteras, hemos unido con carreteras todas las casas, pero hemos unido con caminos, pero no hemos construido todavía las casas. Solo hemos dicho aquí, allá, en aquí va a haber una casa, es decir, una casa, en aquí va a haber, no sé, un edificio, en aquí va a haber un parque de diversiones, listo. Hemos definido, hemos dicho qué es lo que va a haber en esos bloques, pero todavía no lo hemos construido. Y ahorita bien sería por eso. Bien sería que nosotros dijamos, o sea, aquí voy a construir y luego que el programa se encargue de hacerlo todo eso. Vamos, le compilamos y nos va a botar error. A ver, ¿dónde está? Qué raro. Está cargando. Nos va a botar error. ¿Por qué? Porque hemos hecho, o sea, hemos hecho todos los caminos, hemos hecho todas las conexiones correctas, pero no hemos construido nunca nuestros componentes. Entonces aquí nos está diciendo, no podría decirse en todo esto, si lo traduces, no has especificado, o sea, qué es lo que va a ser tus componentes. No has construido prácticamente estos circuitos. Solo has definido las conexiones, los conectores, todo eso has hecho, pero no hay aquí. No hay los módulos, podría decirse. Entonces, si te bota eso, lo siguiente sería ir aquí. Por eso, por una parte, sería bueno que definas todo esto antes de empezar a hacer tu código, ¿verdad? O sea, defines esto y podrías hacer lo siguiente.
yo no quiero empezar haciendo las conexiones, porque por ahí hago todas las conexiones y no va a funcionar esto o no va a funcionar esto. Mejor yo empiezo a hacer estos, dirías. Alguien diría eso, o sea, es válido. O sea, haces primero, diseñas esto, este bloque, luego diseñas esto, luego diseñas esto, y luego recién haces esto, recién haces todas las conexiones. Puedes hacer de esa forma o puedes hacer como ahorita lo hemos hecho. Primero hago todas las conexiones y ahora recién voy a ir a construir las casas, podría decirse. A ver, ya en este caso va a ser sencillo. ¿Dónde está? Creamos aquí, nuevo VHDL file y listo. Aquí, para ahorrarnos tiempo, voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar todo esto. Sí. No, 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 a ver. A ver, en aquí necesito las librerías para todos. Ya, ¿qué más necesito? Voy a empezar a construir, por ejemplo, esta, la compuerta AND, digamos, la compuerta AND. Directamente agarro, copio esto, control C, control V. Y en este caso, yo estoy construyendo mi primera edificación, podría decirse, para mi ciudad. La AND no es un componente. En este caso, como he hecho otro VHDL, en aquí sí son componentes. En aquí tengo que construir la casa. Entonces voy a colocar entity. Coloco la entidad. Y por si acaso, si te das cuenta, el nombre tiene que ser igualito. O sea, igualito como está aquí. Las entradas y salidas tienen que ser lo mismo. X, Y, F. Igual. AND, dos entradas. Ahí, dos entradas y listo. ¿Qué más? Hemos definido la entidad. Y en aquí abajo. Vamos a hacer lo siguiente. En este caso hemos dicho que vamos a trabajar de tipo Dataflow, ¿verdad? Que sería arquitectura. Ay, perdón. Ya, arquitectura Dataflow o flujo de datos. Dataflow, ¿de quién es esta arquitectura? Es de la AND de dos entradas. Y is. Y en aquí sí voy a colocar bello, como hemos hecho en los anteriores ejemplos, ¿verdad? ¿Cómo es el Dataflow? Es directamente con pura compuertas, ¿verdad? Entonces aquí digo F, a F está entrando o se le va a asignar X, AND, y listo. Y finalizamos la arquitectura. En Dataflow en este caso. Dataflow y listo. Ahora guardamos esto. Tenemos que guardar igual. Copias este nombre para no equivocarte, o sea, para no escribirlo mal. Lo guardas y en aquí tienes que renombrar, porque si lo guardas con este nombre que lo pone por defecto, no va a dar. Entonces tiene que estar con el nombre igualito. Te fijas que esté en la misma carpeta y listo. Ante dos entradas, ya está, guardado. Vamos a suponer que hemos hecho bien. Clarito va a ser, si hemos cometido algún error, nos va a votar. Nos va a votar o nos va a decir que hemos cometido un error. Ya vamos a ir a construir el siguiente, que sería el OR de dos entradas. Vamos a hacer lo siguiente, otro nuevo archivo. Voy a copiar esto directamente. Ya, a ver, vamos a cambiar lo siguiente. En este caso es OR de dos entradas, ¿verdad?
OR. Entonces aquí colocamos, pegamos, cambiamos esto, pegamos, cambiamos esto, pegamos, listo. ¿Qué más? A ver, aquí tenemos que cambiar la funcionalidad porque este ya no es una casa, es un edificio, digamos. Entonces este ya es una OR, listo. Y lo guardamos. ¿Con qué? Con el nombre. Listo, ya está. Siguiente, el inversor, digamos. El inversor, vamos a hacer otro documento, otro VHDL file. Y voy a copiar esto. Y aquí está. En este caso el inversor, ¿qué es lo que tiene? ¿Dónde está? Aquí está. A ver un rato. Ya, el inversor sería esto. Entonces yo voy a copiar esto. Esto es lo único que nos importa. ¿Qué más? Esto hay que cambiar. Y aquí más hay que cambiar. ¿Y qué es lo que hace el inversor? Tiene X de entrada y la salida es F. Entonces solo se niega, ¿verdad? El inversor es not X y listo. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? Not X, se le asigna F, lo guardamos con el nombre de inversor imp. Y listo. Si no hemos cometido ningún error, esperemos que sí, no debería saltar ningún mensaje de error. Pero si hemos cometido un error, clarito va a ser. A ver. Ya está. Nos salta error y dice error de sintaxis en aquí. Port. No hemos especificado el is de quién es. Is el siguiente. También. Is. Siguiente. Este ya no. Creo que eso es todo. Pero vamos a verificar. Aquí hay is. Aquí también falta. Y el último tiene. Y lo compilamos. Guardamos en todos las modificaciones que hemos hecho. Y si no hay error, debería compilar correctamente y utilizar elementos lógicos. Eso es lo que más importa. O sea, puede compilar y puede decir que todo está bien aquí. Puede aparecer aquí todo en verde. Puede aparecer warnings. Pero si no hay elementos lógicos utilizados, podría decirse que no hemos hecho tal vez nada. Entonces, si te das cuenta, ha utilizado un elemento lógico, entonces eso ya significa que podría decirse que ya nos está diciendo, tal vez has hecho bien, pero para finalizar vamos a ver esto. Y listo. Y si te das cuenta, lo que hemos construido es esto. Pero en aquí no me muestra eso, o sea, me muestra cuadrados, vas a decir. Me muestra bloques cuadrados. Entonces es por lo siguiente, porque cuando haces un diseño estructural, prácticamente lo que estás creando son bloques. Bloques estos bloques pueden ser complejos, como he dicho. O sea, puedes hacer puedes crear una ciudad, es decir, todo este bloque sería una ciudad, y este puede ser otra ciudad, y este puede ser otra ciudad, y otra ciudad. Y dentro de esa ciudad hay otra ciudad chiquitita, y dentro de esa ciudad recién están las casas. Entonces, eso sería, o sea, la parte de estructural. Para eso te serviría, para facilitarte, o sea, vos agarras tu problema que es bien complejo y lo empiezas a dividir en piezas chiquititas
y vas resolviendo cada pieza uno por uno. Una vez que vas resolviendo cada pieza, haces las conexiones. O si ya dominas, o sea, bien todo el lenguaje, directamente haces todas las conexiones y como has visto, o sea, sería directamente. Empiezas a crear archivos distintos y haces control C, control V de las entradas salidas, haces unas cuantas modificaciones. O sea, si dominas bien ya todo el lenguaje BHDL, te conviene agarrarlo grande en estructural, hacer todas las conexiones y empezar a resolver uno por uno. Y de esa forma, o sea, si dominas bien, directamente lo vas a dar, vas a compilar y te va a hacer tu circuito. Ahora vamos a ver si es lo que está haciendo, lo que hemos hecho aquí, lo que hemos diseñado, está de forma correcta. Una podría ser en el simulador, que eso lo puedes probar, o sea, vos copias de vuelta el código, puedes hacer la simulación con entradas y salidas. Yo directamente voy a hacer lo siguiente. Voy a ver, primero a ese debería entrar, he creado una compuerta. Como este es sencillo, debería haber una compuerta aquí. Le doy clic y sí hay una compuerta. En este otro, ¿qué debería haber? Es las compuertas AND. Debería haber una AND. Le doy clic y sí hay la AND. En este otro es repetido. Sí, sí hay una AND. Ahora, en este otro debería haber una OR. Y exactamente hay una hora. Entonces, si te das cuenta, hemos hecho las conexiones. Ahora vamos a ver si hemos hecho las conexiones de forma correcta. El S está entrando aquí y está yendo a una de las compuertas. Y está yendo a una de las compuertas. Este otro está yendo a otro. Su negado está yendo a una de las compuertas. Y sí, está todo correcto, si te das cuenta. Ahora vamos a ejecutarlo finalmente de forma con señales, ¿verdad? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Cuando esté en el S en 0, como es un multiplexor, cuando esté en 0, el D0 se tiene que conectar con Q. Y cuando el S esté en 1, el D1 se tiene que conectar con Q y D0 ya no, se desconecta. Entonces vamos a ver eso. ¿Dónde está? Edit. Y creamos esto directamente aquí. Le damos clic, node finder y ya está. Eso sería todo. ¿Qué es lo que hacemos después? El selector lo voy a colocar aquí. Si está en 0, todo esto va a ser 0. Tiene que conectar el D0. Y entonces aquí voy a colocar el D0, voy a colocar aquí 1, por aquí otro 1 y aquí otro 1. Listo. Y a partir de aquí quiero que se conecte el D1. El D1 se lo voy a colocar aquí un 1 y listo. ¿Qué más? A ver. Ay, perdón. No está. Ya, aquí voy a colocar un 1. Y por aquí más otro 1. Ya, entonces cuando está el S en 0, tiene que dejar pasar el D0 y el D1 no va a dejar pasar nada. Es decir, se tiene que repetir todo esto y cuando está en 1, tiene que dejar pasar el D1 y no tiene que dejar pasar esto. Entonces se tiene que repetir esto. Y vamos a ver eso. Sí, sí. Hay otro voltaje. Y eso sería
todo, ¿verdad? ¿Dónde está? S está en 0 y la salida tiene que repetirse de 0. De 0, de 0, de 0. S está en 1 y la salida tiene que repetirse todo lo que hay en D1. D1, D1, D1 y D1. No se repetir de 0. Y eso sería todo. Entonces, de esa forma puedes resolver un ejercicio en la estructura, perdón, la arquitectura estructural. La arquitectura estructural entonces te va a servir para resolver ejercicios complejos. Y ahí vamos a quedar, lo voy a detener.